Segundo, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, solo que tenemos que darnos cuenta de la clínica, no olvidarnos de la clínica, porque es fácil ahora pedir laboratorio y ecografía. Ni bien llega ecografía y laboratorio, sin hacer una buena anamnesis, sin haber hecho una buena historia clínica. Porque depende de lo que siente la paciente, de lo que narra la paciente, de lo que dice la paciente para llegar a un diagnóstico. No siempre se llega al diagnóstico por laboratorio, ni por ecografía. Todas las alteraciones que hemos visto o que estamos viendo va vinculado siempre a la placenta, al trofoblasto y a la placenta. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto la hemorragia del primer trimestre, que son aborto, embarazo ectópico y mula y el con el primer trimestre. Hoy vamos a ver la hemorragia del segundo trimestre, que son clásicos, son patologías clásicas, cuadro clínico clásico. Es como cuando llega un paciente hipertenso y diabético clásico. Preguntarle, ¿usted es hipertenso? Sí. ¿Usted es diabético? Sí, ya se nota, se ve. Si ven a un niño que está deshidratado, desnutrido, ira y hiela, clásico, lo normal. Lo mismo es obstetricia. Esto es obstetricia, no es ginecología. Obstetricia es más embarazo. ¿De acuerdo? Ginecología, solamente hormonas. Puro hormona, de eso vamos a hablar después. Hoy obstetricia, embarazo. Monofásico, difásico, trifásico. Monofásico, una hormona, estrógeno. Monofásico, el ciclo menstrual, estrógeno, progesterona. Trifásico, estrógeno, progesterona y gonadotrofina. ¿De acuerdo? Trifásico. Vamos a ver un tema muy bonito del segundo trimestre, segundo y tercer trimestre. Un cuadro clínico donde la paciente sufre con su bebé, internada en el hospital, dependiendo del grado de la lesión que tiene la placenta y dependiendo de la ubicación de la placenta, para que nosotros hagamos un buen tratamiento con esa paciente. Hemorragia del segundo trimestre. Entre la hemorragia del segundo trimestre tenemos placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y rotura uterina. Cada caso clínico es importantísimo y hay que darse cuenta de lo que está pasando en ese embarazo con las pacientes que llegan a los centros de salud o a los hospitales. Placenta previa. Yo siempre digo, a ver, una pregunta, y dicen, como siempre dicen, en la esquina del barrio, en la esquina de la tienda. ¿Y qué es placenta previa? Simplemente que la placenta está delante del bebé. Nada más. Porque normalmente la placenta está atrás del bebé. Porque primero sale el bebé y después sale la placenta. Aquí, placenta previa está delante del bebé y un cuadro muy delicado que puede dañar al bebé y puede complicar la vida de la mamá. Placenta previa. Se conoce como placenta previa al proceso caracterizado por anatómicamente. ¿Por qué digo anatómicamente? Porque se inserta o se implanta en el segmento inferior. En la clase anterior habíamos hablado y les comenté que el segmento inferior se forma a partir de las 14-16 semanas de embarazo. Si no hay embarazo, le dije que el útero se divide en tres partes: cuerpo, istmo y cuello. En este embarazo está el cuerpo, el segmento inferior y el cuello. Anatómicamente se inserta en el segmento inferior. Clínicamente, por
por presentar hemorragia de intensidad variable. Hay un sangrado, presenta un sangrado esa paciente. Puede presentar sangrado. Hay placenta previa, dependiendo de la localización, dependiendo de la implantación, que sangran o no sangran. Hay casos graves. Frecuencia, 1 en 200 embarazos, generalmente más en las multíparas, en mujeres de 35 años para adelante. Depende. Ya no es como en los libros. Ya uno ve diferente las cosas. Yo no me baso en el porcentaje y en la estadística. No, ya yo lo veo como caso clínico que se ve en cualquier momento. El porcentaje ha aumentado. Y va a aumentar más. ¿Por qué va a aumentar más la placenta previa? Porque todas ustedes no van a querer parto normal. No van a querer pujar. Va a ser cesárea. Y entonces, ¿por qué le estoy diciendo que va a ser cesárea? ¿Por qué le estoy diciendo que van a llegar a ser posiblemente placenta previa? En la cicatriz de la cesárea viene y se implanta el segundo trofoblasto, la segunda placenta, donde está bien vascularizado, donde está el segmento inferior, placenta previa. Alguien por ahí me dice, doctor, ¿cuál es mejor? ¿Parto normal o cesárea? Tiene sus indicaciones cualquiera de las dos. Siempre he dicho, no sé si el lunes yo le pregunté a los residentes cuáles son las cesáreas absolutas y cuáles son las cesáreas relativas. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son las que sí son cesáreas? ¿Y cuáles son las que posiblemente sean parto o sean cesáreas? Son relativamente, ¿de acuerdo? Eso le pregunté, pero nada que ver. Entonces, en estos casos, vamos a ver la localización de la placenta para que sea absoluta, es decir, es cesárea, sin dudar. Clínicamente, porque tenemos nosotros un pequeño sangrado, ese sangrado. ¿De acuerdo? No se olviden. Anatómicamente, ¿por qué? Anatómicamente porque se implanta en el segmento inferior. La anatomía del útero está en el segmento inferior. Y clínicamente porque sangra. Nunca se van a olvidar ese concepto. ¿De acuerdo? Anatomía patológica. El segmento inferior, asiento de la placenta, presenta un considerable desarrollo de los vasos sanguíneos. Las velocidades invaden en ocasiones el músculo, lo cual torna posible la evolución hacia la placenta ácreta. Esta es una clasificación dependiendo de la implantación, dependiendo de cómo se agarra la placenta en la cicatriz de la cesárea anterior. Estas velocidades, si se acuerdan ustedes cuando se estaba formando el trofoblasto con el citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, velocidades primarias, velocidades secundarias, velocidades terciarias, se termina de implantar o de anidar a los 13 días. Ahí viene y se implanta. ¿De acuerdo? En el segmento inferior. Clasificación según su ubicación. Clasificación según su ubicación. Su localización. Según su posición con relación al orificio cervical interno, se distinguen 4 clases de placenta previa. Si yo saco Papa Nicolau, estoy mirando el orificio cervical externo. ¿De acuerdo? ¿De dónde saco el Papa Nicolau? Del orificio cervical externo, que está en relación con la vagina. Esto tiene relación, el orificio cervical interno tiene relación con la placenta, con el bebé, con el líquido amniótico. Está dentro, orificio cervical interno, eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Placenta previa lateral. Se encuentra aproximadamente a 10 centímetros del orificio cervical interno. Un poquito alto. 10 centímetros. Placenta previa marginal, la que está alrededor del orificio cervical interno. Y placenta previa oclusiva parcial, que está la mitad del orificio cervical interno está cubierto por la placenta.
Ahora, placenta previa oclusiva total es la que cubre todo el orificio cervical interno. Pasa al otro lado, lo cubre. ¿De acuerdo? Es como si tuviera, este es el orificio cervical interno, esta es la placenta, está tapando el orificio. La otra, la mitad del orificio, la otra alrededor y la otra a 10 centímetros. ¿De acuerdo? Esa dependiendo su ubicación. ¿Dónde se...? A ver, ¿cómo se clasifican las placentas previas según su ubicación? Según su localización, tenemos la clasificación. ¿De acuerdo? Placenta previa lateral, está a 10 centímetros del orificio cervical interno. Placenta previa marginal, está alrededor del orificio cervical interno. Placenta previa parcial, está la mitad de la placenta tapando el orificio cervical interno. Y totalmente oclusiva, mire cómo lo pasa. Mire cómo pasa. ¿De acuerdo? Todo lo cubre. Todo lo cubre. Esa es según la clasificación de la placenta. ¿De acuerdo? La otra, por favor. Etiología. Miren, es importantísimo saber el origen, el por qué la placenta viene y se implanta delante, llega y se implanta casi al final, casi ha sido aborto, ¿sí o no? Casi lo ha perdido, pero como hay tejido que está bien vascularizado en el segmento inferior o a nivel del istmo, que está la cicatriz de la cesárea anterior, ahí viene y se implanta el trofoblasto, porque es que quien se implanta es la placenta, ¿sí o no? El cigoto se implanta como blastocito y el blastocito se divide en trofoblasto y embrioblasto. El trofoblasto forma la placenta y lo demás, el embrioblasto forma el embrión. Tardía capacidad de fijación del endometrio. El endometrio se prepara bien ¿con qué hormona se prepara para la implantación? ¿Qué hormona es la que prepara al endometrio para que se implante? ¿Ah? No. Progesterona. La progesterona que se forma en el cuerpo lúteo va y prepara al endometrio para que este cigoto que viene realizando la segmentación se implanta en el endometrio. La función de la placenta es preparar al endometrio para la implantación. ¿Quién estimula la formación de la progesterona? La luteinizante que actúa en el cuerpo lúteo, célula luteínica, igual progesterona, igual endometrio. ¿De acuerdo? Capacidad de fijación del endometrio disminuido por algún proceso de endometritis, proceso inflamatorio en el endometrio, que hace de que ese trofoblasto llegue y se implante abajo, no en la parte posterior, como siempre es lo normal, no arriba, sino abajo, cerca del cuello cervical interno, o en el cuello cervical interno también. Alteraciones endometriales como cesárea anterior, edad materna avanzada, la multiparidad, hábito de fumar. Esto ya, para no poner nada, ponen hábito de fumar, hábito de beber, hábito de... ya. Pero lo más clásico, esta, cesárea anterior. Si viene una paciente al hospital con antecedentes de 3 cesáreas anteriores y está embarazada de 9 meses, 38, 39 semanas, ya se me viene a la mente de que está embarazada y además de eso, ¿qué tengo que fijarme? ¿Dónde está ubicada la placenta? ¿De acuerdo? Por más que sea una cesárea anterior. Si hemos visto que en la multípara sin cesárea anterior puede presentarse placenta previa, sin cirugía anterior,
Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que preguntar y mentalizarnos de que posiblemente hay una placenta previa. Peor si llega sangrando. Si llega sangrando y está embarazada de 4, 35, 36, 37 semanas, ya. Y dependiendo del tipo de sangrado, uno se da cuenta, ¡ay, miércoles! Debe ser placenta previa. Voy por la clínica, por el sangrado. Y porque no tiene dolor, le pido una ecografía y me confirma si es o no es. Nunca se olviden de que todo sangrado en el embarazo no siempre es por el embarazo. Puede haber cervicitis, cáncer de cuello uterino, varices vaginales. No se olviden de eso. Son diagnósticos diferenciales. Diagnóstico. Síntoma. El síntoma fundamental de la placenta previa es la hemorragia, es el sangrado transvaginal, que presenta el 90% de las pérdidas de sangre al final del embarazo. Hay una paciente que está haciendo control prenatal conmigo, tiene 16, 17 semanas y está sangrando. Por ecografía le han dicho que esto es una placenta previa. Por ecografía que yo le hice, le digo, hay la posibilidad que esta placenta que está ahí produciendo un pequeño sangrado pueda desplazarse hacia arriba por el crecimiento del bebé, la migración de la placenta, que después les voy a decir. La característica de la sangre expulsada es líquida, roja y rutilante. Roja y rutilante. El sangrado. Rojo rutilante. Es francamente indoloro y se inicia con frecuencia durante el sueño. No siempre en el sueño. Puede estar haciendo cualquier actividad y cuando acuerdan, están sangrando. Pero no tienen dinámica, no tienen dolor. El sangrado es repentino, espontáneo, ese momento, sin dolor. Oh, estoy sangrando. Y el sangrado rojo rutilante. ¿De acuerdo? Líquido. La hemorragia es intermitente, como dijimos en la etiología. Anatómicamente y clínicamente intermitente. ¿De acuerdo? Como consecuencia de la ubicación anómala de la placenta, dificulta el encajamiento y puede producir presentaciones viciosas anómalas y producir rotura prematura de membrana y prolapso del cordón. Va a depender de cómo se encuentra ese bebé, en presentación pélvica, presentación cefálica o situación transverso, va cruzado para que se presente la rotura prematura de membrana y el prolapso del cordón umbilical. Se sale el cordón umbilical por el cuello uterino, pero va a influir muchas cosas para que llegue a eso. Pero por el momento vamos que es una de las sintomatologías, uno de los diagnósticos. El tacto vaginal en principio está prohibido, dado que puede movilizar cotiledones y coágulo, incrementando la hemorragia con grave riesgo. En caso de urgencia se puede realizar un examen especular. Créanme que yo he hecho el tacto. Yo le he hecho el tacto y se siente como almohadilla. Se palpa así, como palpando una almohadilla adentro. Si hay dilatación, porque si no hay dilatación no vamos a palpar. Hay sangrado nomás. Hacemos el examen especular, colocamos el espéculo, miramos de dónde proviene ese sangrado. ¿De acuerdo? La exploración ecográfica, la ecografía constituye el diagnóstico de certeza de la placenta. ¿Cuál es el diagnóstico de certeza para la placenta previa? La ecografía. Nos da dónde está ubicada. Si es totalmente oclusiva, si es parcialmente oclusiva, si es marginal o si es lateral. ¿De acuerdo? Diagnóstico diferencial. Causa ginecológica de sangrado. Puede ser una cervicitis hemorrágica, puede ser un cáncer de cuello uterino, una rotura de base
de varices vaginal, lo que le comentaba anterior momento. Causa de origen gravídico, un desprendimiento prematuro de la placenta o una rotura uterina como diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una placenta previa? Lo más común, y esto lo secundario, porque esto ya, por lo menos ya uno sabe cuándo fue el último Papá Nicolau, que es eso, hace 10 años atrás. Más o menos pensamos que el cuello uterino ya está con cáncer, porque nunca se hizo control prenatal. No siempre, yo he tenido pacientes que han tenido 12 hijos y han venido a su control de Papá Nicolau. ¿Cuántas veces dice el Papá Nicolau? Doctor, tengo 62 años, no tengo nada, no he hecho nunca eso. Le hago el Papá Nicolau normal. Y a otras vienen con todo pegado al oncológico. Tratamiento: hemorragia, edad gestacional, tipo de placenta previa. Depende si la cantidad de hemorragia transvaginal es bastante, y depende de la edad del embarazo, como es aquí también, se va a tomar la conducta adecuada. La hemorragia, reposo absoluto. ¿Qué le dije yo a la señora que vino ayer o antes de ayer a mi consulta? La habían tenido en un hospital 5 días, le colocaron un suero y la dejaron ahí. Ella reclamaba: ¿por qué no vienen a verme? ¿Por qué no vienen a verme? Porque cuando está internada, ¿para qué se le coloca el suero? Para que esté en reposo, hinchada. Lo mismo puede hacer en su casa, tomar su medicamento y echarse en su casa y estar en reposo. Depende de la edad gestacional, depende para que uno tome conducta y llegue al final, porque hay placentas previas que una de las complicaciones fetales de las placentas previas es que nacen prematuros, porque no llegan hacia el final del embarazo, no llegan a tener 38 o 39 semanas, porque sangran mucho, riesgo materno y riesgo fetal. ¿De acuerdo? Tipo de placenta previa. ¿Dónde está ubicado? Si una placenta previa totalmente oclusiva, es complicada. Si la placenta previa es parcialmente oclusiva, es complicada. Si es marginal, la más común de las placentas previas es la marginal. Hay una posibilidad de que salga parto normal, de que la cabeza descienda, encaje y comprima la placenta para que no sangre y puede salir parto normal. ¿Me dejo entender? ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Que en el mismo trabajo de parto, si está sangrando poquito, y que en el mismo trabajo de parto, en las contracciones uterinas, puede descender más la cabecita y ganarle a la placenta y comprimir la cabeza a la placenta y ya no hay esa hemorragia. Si es lateral, mucho más fácil de atender un parto normal. Tratamiento de hemorragia leve consiste en un sangrado escaso, sin repercusiones hemodinámicas, dependiendo de la localización o de la ubicación. La conducta es expectante en gestaciones de 36, en menores de 36 semanas, menores de 36 semanas. Esperar. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque lo tenemos al pediatra encima, que no se salga, porque si no me complica la vida a mí, porque va a ser prematuro. Y el pediatra lo que más quiere es que llore, que ría, que hable, y al bebé eso le encanta a los pediatras, con Adgar de 10. ¿No ven? Eso quieren. Pero en estos casos a veces no llegan hasta el final. Otra medida, administración de suplemento de hierro, claro que sí, dependiendo, se hace un hemograma, un hematocrito, una hemoglobina, y dependiendo de eso también se tiene que tomar la conducta de una transfusión, dependiendo del porcentaje que tengan. Evitar la constipación, evitar los esfuerzos. Control clínico y ecográfico continuo. Control de laboratorio y ecográfico continuo. Hay un método de pulsos
puzos. Un método de puzos. ¿Qué quiere decir? Que si está con dilatación y la placenta está parcialmente oclusiva o marginal, hacemos de que rompemos la fuente, la membrana amniocoriónica, que es donde se mantiene el bebé en la bolsa esa que se ve, en el saco gestacional. Rompemos esa bolsa, la cabecita desciende, encaja y la placenta queda apretada. Ese es el método de puzos. ¿Que no lo tenemos aquí, no? El método de puzos. La rotura de la membrana y la compresión de la cabeza por el encaje hace que no haya sangrado. Lo que le estaba comentando hace rato. Estos cuadros son muy complicados, muy delicados, porque tiene riesgo de la mamá y tiene riesgo del bebé. Riesgo del bebé porque a veces no llegan al final y nacen prematuros. Hacemos la cesárea porque sangra mucho antes que oviste el bebé, porque se desprende la placenta y el bebé ¿de dónde va a recibir oxigenación o nutrición? Ya no hay. Se desprendió la placenta. A eso, la cesárea. ¿Cuántas semanas tiene? 30 semanas. El pediatra se muere de rabia, pero no queda otra que atenderlo. También, así como hay complicación fetal, también hay complicaciones maternas. Que esa placenta que se implantó en el segmento inferior, donde estaba la cesárea anterior o donde no estaba la cesárea anterior y por X motivo se implantó a ese nivel en el segmento inferior, se complique por un cuadro llamado las adherencias anormales de la placenta, por favor. Esta. Y viene después. Ahí no, continuando esta. Complicándose con acretismo placentario. ¿Por qué? Porque la placenta, como va penetrándose, va implantándose, se agarra bien del endometrio, del músculo y puede salir hacia afuera del útero. El acretismo placentario se define como la invasión anormal del trofoblasto de parte o la totalidad de la placenta en el endometrio o la pared uterina, que sale por la pared uterina. Se denomina a la placenta ácreta cuando ésta se implanta en zonas donde la decidua basal es deficiente o anormal y por lo tanto hay infiltración del miometrio por vellosidades coriales. Esta infiltración puede ser focal o parcial o total. ¿Qué quiero decir? La decidua basal es la unidad funcional del endometrio. El corion frondoso es la unidad funcional de la placenta. Cuando no hay decidua basal en el endometrio, las velocidades primaria, secundaria y terciaria penetran la musculatura y dependiendo del grado de penetración se van clasificando las placentas. La placenta ácreta, íncreta, percreta. Dependiendo de eso, puede complicar y puede llegar a una histerectomía, sacarle la matriz a la paciente. Ácreta, cuando las velocidades están firmemente adheridas al miometrio, pero sin penetrar el miometrio. Se adhieren al endometrio, pero no lo penetran. Placenta íncreta, cuando se introduce en el músculo, pero no lo atraviesan todavía. Y percreta, cuando la velocidad atraviesan el miometrio y salen a la serosa. Endometrio, miometrio y serosa o perimetrio. ¿De acuerdo? Salen hacia la serosa. Cuando tenemos un parto, a mí me ha ocurrido cuando hemos tenido que atender un parto, ¿cuánto esperamos para que se presente, para que se realice el alumbramiento, que es el tercer periodo del trabajo de parto? ¿Qué quiero decir? La eliminación de la placenta entre 5 y 30 minutos.
Si en esos 30 minutos que espero sentado ahí charlando con la enfermera, con los que están aquí, con los mirando qué hace el pediatra con su bebé, y no desprende, entonces tenemos que desprender en forma manual. Y si sangra mucho, colocamos oxitocina que endura la matriz y hacemos un legrado instrumental. Y si no sigue sangrando, esa placenta ha estado ácreta, íngreta, excreta. Como sangra y el riesgo de vida de la mamá, entramos al quirófano, sacamos la placenta, sacamos el útero. ¿De acuerdo? Esa es la gravedad de la placenta, adherencias anormales de la placenta. Ácreta, íngreta, pércreta. Clasificación. En la siguiente imagen podemos observar las diferentes adherencias placentarias. Ácreta, íngreta y pércreta. Aquí vamos a ver las penetraciones. Mira, aquí endometrio, miometrio va penetrando y aquí pasa la serosa. Normal, ácreta, íngreta, pércreta. Va penetrando la musculatura del útero. El endometrio, miometrio y serosa. La cubierta de afuera del útero. Esta es la placenta con su cordón umbilical. ¿De acuerdo? Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos placenta previa, cesárea anterior, cirugía uterina previa, legrado uterino, edad materna avanzada, multiparidad, alfa-beta-proteína aumentada. ¿En qué patología del primer trimestre nosotros tenemos que tener cuidado de la hormona gonadotropina coriónica elevada? Mole hidatiforme. En la mole hidatiforme. Diagnóstico se efectúa al intentar practicar el alumbramiento artificial por retención total o parcial de la placenta y no encontrar el plano de clivaje. No sale, se quedan. No se olviden que la placenta tiene entre 18 y 20 cotiledones. ¿De acuerdo? Que uno saca la placenta, abre, 1, 2, 3, 4, va contando los cotiledones. Y si falta uno, que se ha quedado allá adentro. A limpiar, como siempre se hace, que limpiar la cavidad uterina. Pronóstico. El tratamiento de elección consiste en la histerectomía subtotal o total, dependiendo de la complicación, si es ácreta, íngreta, pércreta. ¿Alguna pregunta? Clarito. Más fácil que la mano de la selección boliviana. ¿En la ecografía se puede llegar a ver esta patología? Sí, se puede llegar a ver inclusive la penetración, la vascularización que está haciendo la placenta en el miometrio. Ya uno entra con diagnóstico, placenta, ácreta, íngreta, por ecografía. Por eso aquí hay especialistas en imagenología, ¿no? Y ellos nos dicen. Antes era que llegaban pacientes que llegan sin control prenatal y uno se encuentra con este tipo de pacientes y grave. Ahora ya el control prenatal incluye una ecografía por el antecedente de cesárea anterior, pedirle una ecografía para ver el grado de penetración de la placenta, si es placenta ácreta, íngreta, pércreta. Peor si es placenta previa, no se olviden. Pregunta. Fácil, ¿no? Facilito. Bonito. Vamos a ver un video de una bebé.
¿Por qué dicen eso los niños? Porque escuchan, ¿no? Se va a la mierda porque escuchan. Se cansó, estaba calentando la maleta para irse. Pregunta. ¿Ninguna pregunta? Pero yo le voy a hacer en el examen. ¿Verdad? Una pregunta, doctor. Eso. Para ese tipo de placenta, ¿en qué porcentaje afectaría a la madre y al niño? Afecta. Puede producir muerte materna, puede producir Porque muerte fetal. que causa paro respiratorio incluso, ¿verdad? Puede haber un shock hipovolémico y es grave para la mamá. Porque ya se desprendió todo, ¿qué produce en el bebé? Óbito fetal. Doctor, una pregunta. ¿Verdad que Ay, sí. El método de Puzo, solamente se puede cuando es en la forma lateral o también en otra. O sea, Puede para ser. que. En la parcial y totalmente oclusiva no es fácil. Pero Porque sangra mucho. Ah, En la otra sí. ya. O sea. Para darle se opción puede- a parto normal. Se rompe la fuente, la cabeza desciende, encaja en el canal del parto, le gana a la placenta queda comprimida por la cabecita y sale el bebé. Doctor, entonces en la parcial y total lo ideal sería hacer cesárea. Sí. Sí. Se me rompió mi uña. Lo ideal en esos casos siempre hay que tratar de que llegue al final del embarazo. Siempre que llegue al final. ¿Por qué? Para evitar el prematuro, ¿no? Que tenga problemas de membrana hialina, síndrome de membrana hialina en el bebé. ¿Se acuerdan? No, van a llevar el signo en pediatría. Sí, eso sí. ¿Qué tenemos, doctorita? Pablo, antes de empezar el otro tema. Sí, otro tema. El otro tema es muy bonito también. Vamos a escuchar una música muy bonita. La letra es muy espectacular.